Nuevamente estamos con ustedes para este día viernes. Estamos con la serie de la siembra, la cosecha. Hoy estaremos hablando acerca del ayudador de la siembra. En Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Bueno, Cristo nos promete un ayudador aquí. No sé si a usted le gustaría tener un amigo, un consolador, un ayudador para todas las cosas que nos ayude a vivir y hacer la vida cristiana en una manera más sencilla, más fácil, ¿verdad? Eso sería algo muy glorioso, que nos diera el poder para vivir una vida de victoria en Cristo, ¿verdad? Una vida de poder para realizar la obra de Dios con efectividad. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo hoy. Cuando yo estaba meditando en este estudio, me dio una grande alegría el saber que el Espíritu Santo había tratado conmigo a los 14 años y que me había hecho entender la palabra, y cuando yo me di cuenta y razoné esto, dije: Señor, gracias, porque el Espíritu Santo se fijó en mí, porque aún sigue trabajando en mi vida y sigue trabajando en la vida de aquellos que le hemos aceptado como Señor y Salvador, los que hemos nacido de nuevo. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. Vamos a tratar de conocer un poquito acerca de Él, porque sin Él no hay regeneración, sin Él no hay salvación. Los que son nacidos del Espíritu de Dios, sin Él no hay nada. Vamos a hablar acerca de sus nombres, ¿verdad?, que hay en la palabra de Dios, los nombres del Espíritu Santo. En la actualidad, los nombres no tienen ya ninguna importancia que tenían en los tiempos bíblicos, pero en aquel tiempo, en tiempos anteriores, los nombres decían mucho sobre la personalidad y la función en la vida de aquella persona según el nombre, ¿sí? Y los nombres del Espíritu Santo se nos revelan de muchas maneras quién es Él en la Escritura, ¿verdad? Aunque el nombre del Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento, se usa una serie de títulos equivalentes, ¿verdad? Veamos algunos de ellos. En Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo. Esta palabra, sí, es de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, aquí, ¿quién es el que pelea las batallas? ¿Quién nos da las victorias, verdad? Es no con ejército, no es con espada, es con su espíritu. Es el Espíritu de Dios. En Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Es lo que dice, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, Él estaba activo en la creación. ¿Cuál era el nombre aquí? Era el Espíritu de Dios. Esa era la mención que se le hace al Espíritu Santo. En Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo se llama aquí? Espíritu de gracia. En Hebreos 9:14, ¿verdad? Espíritu de gracia. En Hebreos leímos Hebreos 10:29, ahora Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se le llama aquí? Espíritu Eterno. Ese es el nombre. En Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo se le llama aquí? Bueno, aquí es Espíritu de Santidad. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se le llama en este pasaje? El Espíritu de vida. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Cómo se le llama aquí? Espíritu de adopción. Es muy importante que entendamos nosotros, estos son algunos de los nombres, y los nombres hablan de la personalidad y la actividad de la persona. Decía hace un momento, no es como hoy, ¿verdad?, que se les pone los nombres de alguien que les gusta sin saber qué significa, ni cuál va a ser, ¿verdad?, su desempeño en la vida, pero en los tiempos bíblicos tenía mucho que ver el nombre con la personalidad y su desempeño, ¿verdad?, de cada individuo. Esto es muy importante. Estos son algunos de los nombres que hay acerca del Espíritu Santo, pero enseguida vamos a estar viendo lo que es precisamente la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en los creyentes. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
Este es el Espíritu de verdad y va a dar testimonio de Jesucristo. Esa es la obra, ¿verdad? Viene a dar testimonio de Jesucristo. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuál es su obra aquí? El Espíritu Santo vivifica nuestros cuerpos. Es sanador, ¿verdad? Es restaurador físicamente en nuestras vidas, ¿verdad? En Juan 16:7 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Si alguna vez hemos estado tristes, desanimados, bueno, aquí es el Consolador. Es acerca de la obra que hace el Espíritu Santo. En Juan 16:8-11 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Su labor con la incredulidad es, en cada uno de nosotros, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Así es que cuando hay una incredulidad tremenda, el Espíritu Santo está trabajando y hace ver nuestra condición. Alguien que no reconoce cuál es su condición, pues no está listo para recibir en su necesidad. El que se anda ahogando, si él no cree que se anda ahogando y aunque esté tragando agua y aunque se esté asfixiando, pero si él no considera que aquello le va a perder, pues no pide auxilio. Y si se lo brinda, no lo quiere porque él no lo considera, ¿verdad? Que tenga esa necesidad. Cuando no consideramos que hay pecado que nos va a condenar, no somos conscientes de nuestra condición. Y cuando no somos conscientes de nuestra condición, pues tampoco buscamos con necesidad, ¿verdad? La respuesta. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo nos convence, viene y trata con nosotros, se hace ver nuestra condición de justicia. Sí, la justicia de Dios es muy diferente a la nuestra, y de juicio porque hay un resultado del pecado en todo esto, ¿verdad? En Juan 16, versículos 8-13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así como Jesús instruyó a sus discípulos durante 3 años, Él nos va a mostrar a todos nosotros, ¿verdad? Y nos va a guiar a la verdad. Él nos va a mostrar los propósitos de vida que hay en Dios, ¿verdad? Él hablará de Jesucristo, nos mostrará y nos guiará a esa verdad. Nos va a hablar acerca de Jesucristo y va a darnos un entendimiento diferente de tal manera que podamos comprender las verdades de Dios. Nos enseñará cómo hacer la obra de Dios que Dios nos ha encomendado, y también en los tiempos que vendrán Él nos va a enseñar las cosas como deben ser. En Lucas capítulo 12 versículo 12 dice, cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Bueno, aquí a veces hay una tentativa de decir que él me va a dar que Él me lo diga. Pero déjeme decirle, Él nos va a dar iluminación acerca de su palabra. Él nos va a guiar, ¿verdad? Lo que habremos de decir, pero ¿basados en qué? En su palabra. No podemos poner la experiencia del Espíritu y los carismas más arriba de la palabra. Tienen que ir las dos cosas muy ligadas. Tanto la palabra como la experiencia espiritual con el Espíritu Santo tienen que ir, una sin la otra no pueden vivir. Así es que teniendo la palabra nosotros, Él nos va a decir qué usar de esa palabra. Así es que no descartamos el estudio, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas parece que está la vida eterna. O sea, esto es muy importante porque podemos irnos a un extremo. Si yo con la pura experiencia leo la Biblia y Él me va a decir, no. Él va a usar lo que nosotros hemos tomado, el buen tesoro que hemos agarrado. Por eso la recomendación bíblica es, esta palabra guárdala en tu corazón. Hay que guardarla porque el Espíritu Santo de ahí va a tomar y nos va a enseñar y nos va a decir lo que hay que hacer y qué palabras tenemos que decir. Cuando tengamos la necesidad de hablar de ello, Él nos va a inspirar, Él nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a iluminar a usar la palabra que hay en nosotros, ¿verdad? Y no hay problema porque Él nos dirá qué cosas tenemos que decir. Es muy importante entonces la palabra, ¿verdad? Como la relación y la experiencia con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
ellos. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu, ¿verdad? Entonces va a haber una acción carismática. Cuando digo de carismas, hablo de los dones del Espíritu Santo. Y se nos están brindando, se nos están dando los dones, ¿verdad? Como un regalo de gracia, y eso lo hace el Espíritu Santo. Y nos lo da no porque seamos merecedores, nos lo da no porque tengamos mucha fe, es un regalo de gracia sencillamente, ¿verdad? Porque le ha placido. Dice que Él reparte como Él quiere. ¿Y quién le va a discutir al Espíritu Santo, verdad? Él está aquí para glorificar al Hijo, para exaltar al Hijo y para llevar a cabo el plan que se ha trazado, ¿verdad? Los propósitos que se han trazado desde el Padre, del Hijo, y ahora el Espíritu Santo está aplicando todas esas grandes verdades. El Espíritu Santo no comenzó en los días de Pentecostés, como nosotros pensamos, ahí en Hechos 2. El Espíritu Santo está presente en todo el Antiguo Testamento. Solamente en la profecía de Joel, que está citando el apóstol Pedro, los días de Pentecostés, está hablando de una amplitud, un derramamiento, una generalidad más grande. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre alguien con un propósito, con una misión para el pueblo de Israel, pero ahora no. Ahora sobre toda carne hay una promesa, hay una profecía que se va a derramar. Jesucristo tenía que morir, Jesucristo tenía que resucitar y ascender, porque Él dice, yo me tengo que ir para que pueda venir el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando venimos a Dios y se lleva a cabo la regeneración en nuestras vidas, el nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios hace una morada en nosotros. Cuando yo analizaba esto, yo lo meditaba, me daba un grande gozo, porque decía, ¿cómo es posible? El Espíritu Santo se ha fijado en mi vida. El Espíritu Santo me hizo entender y comprender una palabra que para muchos es muy difícil razonar y aceptar. Esa palabra genera fe en nosotros para que podamos recibir lo que Cristo ha hecho. Esa palabra genera fe en nosotros, el Espíritu Santo obrando, para que podamos nosotros de esa manera ahora caminar con Jesucristo. Esto es muy importante, ¿verdad? Ahora vive el Espíritu Santo permanentemente en nosotros, ¿verdad? Al ser renacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Ese es ahora la convivencia que tenemos. Él se convierte en nuestro Maestro. Él da testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Sí, Él lo hace porque Él es su función, lo que Él está haciendo. Es nuestro ayudador y es nuestro consolador. Ahora, el Espíritu Santo hará que Dios sea tan real en nuestras vidas. Esto es algo muy, muy importante, lo que hace el Espíritu Santo. Dice en Juan 3:5 y 1 Pedro 1:23 dice, respondió Jesús, está hablándole a Nicodemo y le está diciendo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siendo renacidos, dice Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cristo es nuestro Salvador personal. Él es el objeto principal de la fe producida en el corazón por su Espíritu, ¿verdad? Bueno, esto es muy importante. Aquí hay dos cosas que tenemos que considerar nosotros ahora en el Señor. Primero, es la experiencia de haber renacido por el Espíritu de Dios. Es una experiencia interna y esto es muy importante. Pero también somos renacidos, dice aquí, por la palabra. Son dos cosas que tienen que ir siempre balanceadas, son juntas. Una sin la otra no puede ser. Hay gente que tiene la experiencia del Espíritu Santo, de ese derramamiento, de esa promesa y la recibe, pero luego se olvida de la palabra. De ahí es que hemos nosotros desviado cuál es el propósito. El Señor les dijo, me van a ser testigos ustedes en todo el mundo y testigos con poder. Creo que hemos pensado que es nada más una promesa, ¿verdad? Algo muy bonito y lo hemos olvidado. Esta fe que se produce en nuestras vidas a través de la palabra está inseparablemente una de la otra, ¿verdad? Las promesas divinas de gracia en todo lo ancho y largo que hay en la Escritura, ¿verdad? En toda la Biblia. ¿Cuáles son estas dos funciones de la regeneración según Juan y según Pedro? Estas dos funciones es nacer en el Espíritu y renacer mediante la palabra de Dios que vive ahora y permanece para siempre en nuestras vidas. Así es que nadie puede decir que nada más necesita de la pura palabra. La pura palabra sin el Espíritu está fría, está muerta. Pero el puro Espíritu sin la palabra nos va a llevar a un fanatismo, porque aún el Espíritu Santo no puede violentar la palabra, porque Él mismo la inspiró. Él estuvo ahí cuando los escritores bíblicos fueron inspirados, iluminados para escribir aquellas grandes verdades acerca de Dios. Así es que el Espíritu Santo no puede ir más allá de la palabra. Son dos cosas bien entrelazadas,
la experiencia del nuevo nacimiento en el Espíritu, pero también la palabra ahora obrando en nuestras vidas. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 22 a 23, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. En 1 Corintios 2, versículo 13 a 14 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Sin el Espíritu Santo, la humanidad no entiende ni comprende las verdades de Dios. El rechazo de la verdad de Dios por los incrédulos está unida a su falta de comprensión espiritual. Pero el Espíritu Santo llega. Cuando alguien desea, cuando alguien quiere, el Espíritu Santo llega y la palabra empieza a cobrar un sentido. Empezamos a entender lo que nosotros somos para Dios y lo que Dios es para nosotros. Sí, eso es muy importante, pero la cuestión es un asunto espiritual. No hay comprensión espiritual. ¿Cómo es la palabra para los judíos y para los gentiles? Para el hombre natural, ¿cómo es esto? Aquí lo dice. Para unos es tropezadero. Para el hombre natural y los gentiles, esta palabra es locura. Eso es algo muy tremendo. Sin el Espíritu Santo no hay una comprensión. ¿Cuánto hace que usted nació de nuevo? ¿Cuánto hace que usted aceptó al Señor? Ahora el Espíritu Santo ha estado actuando. El Espíritu Santo en aquel tiempo le hizo entender estas verdades y usted fue salvo. Usted fue renacido de nuevo. Usted fue nueva criatura. Algo sucedió en su vida que usted le dio un sentido a la palabra. Pero también nos dice la Biblia que el príncipe de este siglo ha cegado los entendimientos. También la Biblia nos dice, ¿verdad? Por causa del pecado, nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 2 de Corintios 4, nos dice que por causa del pecado se envanecieron en sus propios razonamientos los hombres y su necio corazón fue entenebrecido. Tiene la oportunidad de anhelar, tiene la oportunidad de decidir creerle a Dios, creer su palabra y dejar que el Espíritu Santo esté trayendo esa obra. Pero cuando no es así, también dice que el príncipe de este mundo, de este siglo, dice, ha cegado los entendimientos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Ya recibió usted al Espíritu Santo, desde que creímos, dice, fuimos sellados. Pero en el libro de los Hechos hay una evidencia histórica que también podemos hacerla nuestra. En el libro de los Hechos hay una evidencia ahora, ¿verdad? Vamos a llamarle teológica o doctrinal, si usted quiere, donde el Espíritu Santo llegó y hubo una evidencia siempre en todas las situaciones que nos habla el Espíritu Santo, y era que la gente recibía el derramamiento, el bautismo con su Espíritu, y la evidencia eran lenguas. Unos hablaron idiomas. Pablo nos dice en Corintios que a veces hay lenguas angelicales que no, o son lenguas que son indecibles, ¿verdad? Y nos recomienda que si hay lenguas y nadie interpreta, dice, pues ora tú y Dios. También Romanos 8 dice que el Espíritu Santo pide por nosotros, porque ni siquiera sabemos cómo pedir, y Él pide por nosotros con gemidos indecibles. Esto es muy importante. ¿Tiene usted la evidencia esa inicial? ¿Conoce lo importante que es la vida y la obra del Espíritu en usted? Es el que aplica la obra de Cristo en nosotros. Es el que realiza juntamente con los creyentes la siembra, el cultivo y la cosecha. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que venga, derrame nuevamente, ¿verdad?, su presencia. El pueblo de Dios hemos olvidado que no es con espada, que no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Necesitamos hilar las dos cosas, la palabra, la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a dar un entendimiento diferente a la palabra, y esa palabra que se comparta traerá iluminación a la gente. La gente se dará cuenta cuál es Dios en su vida, lo que es Dios y cuál es su condición delante de Dios. Dios se manifestará, sí, porque el Espíritu Santo estará trabajando y está obrando y abrirá los entendimientos, y esta palabra llegará. Y en estos tiempos que hay tanta necesidad, donde la palabra tiene que ser sembrada, cultivada y cosechada, el que está detrás de la siembra, el cultivo y la cosecha es el Espíritu Santo. Nosotros hagamos lo nuestro, tengamos esa relación fuerte, tomemos la palabra, escudriñémosla y seamos fuertes en la palabra, para que también seamos no solo renacidos del Espíritu, sino también renacidos de la palabra, y en una manera conjunta, ¿verdad?, podamos nosotros alcanzar a otros con una palabra, hermanos, diferente, una palabra que pueda alcanzar la necesidad de la gente, porque solamente el Espíritu Santo puede hacer tal cosa. Que el Señor le bendiga. Esperemos que esta palabra sea de edificación y de orientación para su vida. No es con espada,
no es con ejército, es con su Santo Espíritu únicamente. Y Él nos lo ha dado para glorificarle al Señor. Y Él nos lo ha dado para cumplir así el plan de redención eterna desde el Padre, que el Hijo efectuó y que ahora el Espíritu Santo está aplicando. Que el Señor le bendiga grandemente.